el tema a tratar es acerca de las teorías, ¿ya? Las teorías que se han ido postulando, que se han ido creando, por así decirlo, se han ido proponiendo a lo largo de esta civilización, esta era civilizatoria. Uno, para explicar uno de los más grandes misterios que nos envuelven a todos nosotros. Una de las primeras cosas que uno se pregunta cuando empieza a tomar conciencia de su propia existencia, ¿ya? Cuando toma conciencia de su propia existencia es ¿de dónde vine? ¿No es cierto? ¿De dónde venimos todos nosotros? Sabemos que papá, mamá, pero la humanidad, y más aún los seres vivientes, ¿cómo es que aparecimos sobre la faz de la Tierra? Es que de repente, no sé, se unieron diversos factores climatológicos en nuestro planeta y ¡pum!, de la nada aparecimos nosotros. ¿O cómo creen ustedes que hayamos aparecido? Yo creo que esta interrogante es bastante, por así decir, madura. ¿Por qué madura? Porque sucede que el hombre trata de identificarse siempre, ¿no? En su entorno siempre trata de buscar a dónde pertenece, ¿no es cierto? En todo momento, ¿ah? Bueno, aquel que empieza a despertar esa conciencia histórica de dónde venimos nosotros. Luego vendrán las otras preguntas, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Preguntas un poco más filosóficas. Pero respondiendo a la primera pregunta, el ser humano siempre ha estado buscando, siempre ha estado en búsqueda de dónde venimos todos nosotros, de dónde aparece la vida. No nos vayamos a preguntar cómo apareció el universo, cómo se gestó el universo, porque es un enigma mucho más grande, ¿no? Mucho más grande y creo que todavía un tanto inalcanzable para nosotros, pero saberlo exactamente es complicado. Pero vayamos un poco más pequeño, ¿no? El universo tan grande, tan ingente, pero vayamos un poco más pequeño, por así decir, y vayamos a averiguar acerca de la vida. ¿Cómo es que aparece la vida sobre la faz de la Tierra? ¿Cómo piensan ustedes que apareció la vida sobre la faz de la Tierra? Por el agua. Gracias a la presencia de agua, dice, ¿no? O sea que aparece el agua, yo dejo un charco y aparece vida. ¿No es cierto? O sea que dejo un cuerpo de agua y de la noche a la mañana aparece Aquaman. O sea, no pasa nada, ¿no? ¿O cómo es la cosa? El agua es un factor muy importante para mantener la vida. La subsistencia, muy bien. ¿De quién? De los seres vivientes. Pero ya están vivos, ya han aparecido. ¿Cómo creen ustedes que haya aparecido la vida? ¿Nunca se han puesto a meditar? ¿Nunca se han puesto a pensar? Me he puesto a pensar, pero no he llegado a una conclusión. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Ah? ¿Cómo creen ustedes que haya aparecido la vida? Vayamos a, de repente, filosofar un poco. Aparición de la vida. Ya, está el agua, perfecto, pero el agua es bien, por así decir, es una molécula importantísima para muchos procesos biológicos, pero ya la vida está presente allí. Los elementos químicos, ¿no? De repente, que forman parte de nosotros, por allí también podríamos comenzar, para seguir el rastro. Entonces, bueno, obviamente no nos podemos a pensar más porque ya existen algunas teorías, ¿no? ¿Qué es una teoría? ¿Qué entienden ustedes por teoría? Es una especie de suposición, pero nada más. Aceptada, interesante lo que dices. ¿Aceptada por quiénes? O sea que si la mayoría acepta una cosa, ya se convierte en una teoría. Acá hablaron acerca de hipótesis. ¿Una hipótesis es igual a una teoría? No. La hipótesis es una parte ¿de qué? Del proceso que se sigue para llegar a una teoría. ¿No es cierto? La hipótesis es parte ¿de qué? Del método científico. Es una parte del proceso que nos permite llegar a ¿qué? A dar una teoría, ¿no? Interesante esto, ¿por qué les hablo acerca de una teoría? Porque es necesario que sepan, un punto, por así decir, un tanto válido, el que nos comenta nuestro compañero, vuestro compañero, es que la teoría, tiene que ser aceptada, es muy cierto, por una gran cantidad ¿de qué? De científicos. Pero es que esta teoría tiene que ser evaluada por esta cantidad de científicos. No es que se lanza simplemente al público y ya votan, aprobado. No es así.
Porque si no, imagínense, ¿no? Si la mayoría nos pusiésemos a pensar nuevamente, la mayoría, que la Tierra es plana, porque por el solo hecho de ser la mayoría, ¿diríamos que la Tierra es plana? No. Claro, por supuesto. Tienen que existir, ¿qué cosa? Fundamentos. Tiene que haber una comprobación. La teoría tiene que un razonamiento que permite ser comprobado. Una vez que está probado en diferentes lugares, podemos llamarle teoría. Ya es cosa seria, ¿no es cierto? Entonces, estas teorías acerca del origen de la vida y la evolución de las especies han sido dadas por grandes científicos, ¿no? Grandes investigadores que entregaron su vida entera, ¿para qué? Para tratar de explicar desde su punto de vista, tratar de explicar la existencia de la vida y cómo ésta ha ido avanzando y cómo ésta se vale de ciertas leyes de la naturaleza. ¿Para qué? Para ir mejorando, para ir perfeccionándose, para ir adaptándose. Es una cosa muy interesante. Entonces, esas son las teorías sobre el origen. Primero acerca del origen ¿de qué? De la vida, ¿está bien? Primero acerca del origen de la vida. ¿Qué teorías? Vamos a ir enumerándolas simplemente. Van a llegar las preguntas y nosotros vamos a ir contestándolas. Ese es el menester de esta clase, bueno, de este seminario. ¿Cuáles son esas teorías que conocemos nosotros? La primera de ellas, ¿cuál es? Del origen de la vida. ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo se originó? Nos remontamos inclusive a los filósofos presocráticos, no a Aristóteles, ¿ya? Sino a los presocráticos. Hay algunos que son anteriores a Sócrates y hay otros que pertenecen a la misma época de Sócrates, pero se le dice presocráticos porque tenían un pensamiento distinto. ¿Entiende? ¿Cómo se le llama la primera teoría? Se la conoce como teoría de la abiogénesis. Abiogénesis, o también llamado de la generación. ¿Qué cosa? Generación espontánea. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice acerca de esta teoría? Generación espontánea. ¿A qué le suena? Generación espontánea. Que aparece algo, generación, o sea, que aparece, que se crea, generación espontánea. ¿Qué es espontáneo? De un momento a otro. A eso se refiere espontáneo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la generación espontánea? Si hablamos de la vida, ¿qué quiere decir? Que la vida va a aparecer de un momento a otro gracias a la presencia de ciertos factores que la van a ayudar. Uno puede ser, por ejemplo, ellos pensaban, Aristóteles también afirmaba lo mismo, gran defensor obviamente. Está Aristóteles, también está Anaximandro, por si acaso, Anaxímedes, también existen otros filósofos presocráticos. Es tanta la corriente de la abiogénesis que inclusive uno de sus defensores también, adivinen quién fue, Isaac Newton. Así es, Sir Isaac Newton es uno de los que promovía este conocimiento que se planteaba, ¿no es cierto?, que la vida aparecía de un momento a otro, dependiendo de qué, de ciertos factores. Obviamente esta teoría llega a durar muchísimos años. Estamos hablando de Aristóteles, él estuvo más o menos en el 310 antes de Cristo. ¿Cuándo se termina, cuándo se culmina, cuándo se cierra este capítulo de la teoría de la biogénesis? ¿Quién es el detractor que se encarga de culminar con la teoría de la biogénesis? Luis Pasteur. ¿Más o menos en qué año? No les pido el día exacto. Un año. 1400. No, muy bajo. No sean abusivos. Más o menos. ¿Cómo? ¿Cuánto? 1600, 1700. 1800, ahí estamos. En 1800 más o menos, siglo XIX. En el siglo XIX, ojo, recién se termina con esta teoría de la idea de ¿qué? De la abiogénesis. Saca tu cuenta, suma. ¿Cuántos años han pasado? 310 antes de Cristo.
hasta el 1800. ¿Cuántos años? ¿2000 cuánto? Ciento y tantos, ya genial. 2100, ponle. 2100 años. ¿Qué año estamos? 2023. O sea que la civilización que tenemos hoy en día es de 2000, ¿cuánto? 23 años. Esta teoría habría durado más de 2100 años. ¿Pensando en qué? En que basta que se uniese, como diría Van Helmont, que era uno de los, ¿cómo se le llama? Defensores. Los defensores obviamente van a morir, por así decir, defendiendo la idea de qué, de que la vida aparecía de la nada, ¿no? Aparece Helmont, Van Helmont, ¿ya? Helmont, ¿qué es lo que comienza a decir? Dice que obviamente la vida va a aparecer gracias a que se acumulan un poco de semillas, ropas viejas a un costado, y de un momento a otro van a aparecer, de un día a otro aparecen, ¿qué cosa? Ratones, roedores, ¿qué más? Polillas, ¿qué más? Escarabajos. También se comenta que el mismo Aristóteles decía que paseaba por el río Nilo, cuando justo en la época en donde había la sequía, en una parte del río Nilo, estaba todo seco, árido en el medio del desierto, imagínense el río Nilo, y de un momento a otro, cuando empezaban las lluvias en las alturas, obviamente este río se acaudalaba de agua. Llegaba Aristóteles y de un momento a otro veía cómo enormes cocodrilos podían salir del Nilo. Dicho sea de paso, los cocodrilos del Nilo son de las especies de cocodrilos más grandes del mundo. Algunos de estos ejemplares llegan a medir 4 metros. O sea que nosotros al lado de estos somos una pastilla, una cápsula, y se acabó. Enormes. ¿Cómo iban a aparecer estos animales de un momento a otro? ¿Qué, venían con el río? ¿Venían con el agua? Un huaico, señor, ahí viene, ¿qué cosa? ¿El cocodrilo? Para nada. Y también aparecían peces. ¿Cómo aparecen peces de la nada? Entonces, esto daba pie a que se piense que la teoría de la generación espontánea, que la vida aparecía de un momento a otro debido a factores, era completamente cierta. Y que existía una fuerza vital, una fuerza vivificadora que entregaba vida, que esta fuerza acompañaba a todos estos factores y colocaba un poco de vida. Interesante. Van Helmont defendía esto. También, ¿qué otro defensor tenemos? ¿A qué otro defensor tenemos? ¿Qué dicen ustedes? John, ¿qué? Needham, así es. Needham, ¿no? John Needham, ¿qué dice John? Habla John Needham acerca de las bacterias, de los microorganismos, que también estos están presentes, por supuesto, en el medio, ¿no es cierto? Donde nosotros nos desenvolvemos. Obviamente John Needham aparece muchos años después de que lo hace Van Helmont, ¿no es cierto? Habla de que los microorganismos aparecen y descomponen también los alimentos, y aparecen de la nada. Él calentó un caldo nutritivo, y al cabo de un tiempo, luego de calentarlo, vio que ese caldo estaba podrido. ¿Quién lo putrefactor?, se preguntaba él. Estos microorganismos. ¿Y cómo aparecieron los microorganismos? ¿Gracias a qué? A una fuerza vivificadora. ¿Cómo le llamaban a esa fuerza vivificadora? La conocían como entelequia. O sea, es como que se junta todo lo necesario, ¿ya? Viene la entelequia y coloca vida. Hace que aparezca un ser vivo. Así. Un caldo nutritivo que es calentado, luego dejado por días, al cabo de un tiempo, aparece ¿qué cosa? Vida. Entonces, de eso habló John Needham, ¿ya? Pero obviamente, como siempre hay, ¿qué cosa? Detractores, ¿no? Siempre hay pensadores. Siempre hay gente que se pregunta por qué, cómo así. No simplemente aceptan lo que los otros dicen. Hacen el ejercicio de sanamente criticar aquello que escuchan. ¿Qué entienden ustedes por crítica? ¿Qué es una crítica? Es una valoración, ¿ya? Una opinión valorada en la subjetividad de una persona. ¿Qué es una crítica? Porque si hablo de crítica, obviamente, pues
Me refiero a la crítica. La crítica es una sola, ¿ya? ¿Qué es la crítica? La crítica es tener un acontecimiento y, por así decir, no buscarle defectos, ¿ya? No buscarle defectos, sino analizar el evento para encontrar una verdad, un sustento. Por ejemplo, ¿no? Simplemente les digo yo, a ver, dígame, ser mujer significa, ¿ya? Ser mujer significa que este ser humano solamente tiene la capacidad de engendrar y trabajar para el hogar. ¿Qué dirían ante eso? Que no, pero tienes que explicarlo. Ya, ¿cómo criticarían esa idea que les doy? Que no solo podemos... Claro, muy bien. ¿Qué ejercicio estás haciendo con la afirmación que acabo de dar? ¿Qué ejercicio está haciendo? Está analizando. ¿Pero por qué? ¿Será cierto eso? ¿Eso lo podemos ver en la sociedad? ¿Eso podemos verlo en las capacidades femeninas? No todas, ¿no? O sea, todas tenemos diversas capacidades, dirás, ¿no? ¿No es cierto? Que nos van a permitir realizar muchas otras actividades. ¿Saben qué? Esta afirmación era muy aceptada hace muchísimos años, ¿sabes? Por si acaso. Hace 20, 30 años era muy aceptada. Por si acaso. Cuando estábamos en un estado sumamente patriarcal. Y era aceptado y punto. Hasta que empezaron a criticarlo, a analizar. Y dijeron, ¿pero por qué, pues, no? ¿Es justo o no es justo? No es muy justo. No van a permitir un desarrollo adecuado de un tipo de ser humano, que es la mujer. ¿O no? Claro que sí. Y ahí surge el feminismo, ¿no? De primera ola. Que ese sí valía la pena, ¿no? No como el de ahora. Entonces, curiosamente, ahí se reivindicaron muchos valores de las mujeres. Eso sí es otra cosa, ¿no? Ahora, igualito, en esa época les dijeron, bueno, hasta 1600, 1800, les dijeron, ¿no? Por ejemplo, a Francisco, ¿qué? Redi. Le dijeron lo mismo, ya sabe qué, la vida aparece de la nada. ¿Y qué dijo? Pero eso creo que no me parece que tenga mucho sentido, mucho peso. A ver, explícame por qué. Le daba la explicación y no se la creía. A ver, ¿qué pasa si yo haría esto o lo otro? Empieza a ¿qué? A hacer una crítica, empieza a hacer un análisis para buscar ¿qué cosa? La verdad. Toda crítica busca ¿qué cosa? La verdad. A través de un análisis racional busca la verdad. Entonces Redi dijo, no, pues a ver, vamos a hacer un experimento. ¿Qué hizo Francisco Redi? Carnes y frascos, ¿verdad? 3 frascos. 3 pedazos de carne. ¿Qué hizo con los frascos? Uno lo dejó destapado, a los otros 2 tapados. Uno de ellos estaba tapado con una tela cuya porosidad permitía la salida del olor de la carne. ¿Qué es lo que pasó en el primer frasco cuando estaba abierto? Con el frasco abierto. Aparecieron gusanos. Larvas, muy bien. En el segundo frasco, que estaba ligeramente cubierto, con una tela con porosidad que permitía la salida de ciertos vapores de los olores de la carne en estado de descomposición. En la superficie existían, ¿qué cosa? Gusanos, larvas de mosca. Y en el otro, que estaba completamente tapado, que no salían los gases, no había, ¿qué cosa? No habían larvas. ¿Y qué dijo? Fíjese cómo a través del razonamiento, algo sencillísimo, hablen, ¿qué pasó? ¿A qué conclusión llegó Redi? ¿De dónde aparecieron esas larvas de las moscas? ¿Aparecieron de la nada? No, él dijo, aparecieron gracias a la presencia de las moscas. ¿Y por qué en el otro frasco, que estaba completamente cubierto, no habían larvas? Porque las moscas jamás fueron atraídas por el olor que despedía esa carne en estado de putrefacción. Entonces, ¿qué dijo? La entelequia no existe, pues. Que la vida surge de otros seres vivientes. Bien sencillo, y lo comprobó ahí, pero aparece Needham y dice, no, ¿sabes qué? Eso no va.
¿Se pudrió la carne? Sí. ¿Estaba tapado el frasco? Sí. Ah, ya. ¿Quién apareció espontáneamente? Los microorganismos. ¿Y ellos se encargaron de qué? De putrefactar la carne. ¿Y se trajo abajo qué cosa? El experimento de qué? Francisco Redi. Luego más adelante aparece Lázaro Spallanzani. Me tomo el tiempo en esto porque es importante. ¿Qué hace Lázaro Spallanzani? ¿Qué realiza? Apoya el trabajo que había realizado Redi y dice, ¿sabes qué? Esa carne no había sido lavada, no había sido descontaminada. Entonces ya presentaba esos microorganismos. Y esos microorganismos habían putrefactado ¿qué? Esa carne. No apareció de la nada, ya estaba contaminada. Dejando nuevamente ¿no? el experimento que hizo Francisco Redi, todavía vivo, ¿no? Hasta que aparece ¿quién? Luis Pasteur. Luis Pasteur, ¿qué hace Luis Pasteur? Claro, él mismo fabrica unos matraces que son como una especie de jarras de vidrio, ¿ya? Unos matraces con un cuello muy singular, ¿no? ¿Qué cosa? Es más o menos así. Con un cuello de cisne se dice, ¿no? Ahí está. ¿Y qué coloca acá? ¿Coloca qué cosa? Coloca un caldo nutritivo, ¿no? Coloca el caldo nutritivo, lo hierve, lo expone a hervor, les da calor para matar a todos esos microorganismos que presenten en el caldo nutritivo. Y bueno, tiene 3 frascos igual, uno con una membrana porosa, el otro abierto y el otro totalmente cerrado. Y en ninguno de ellos, ¿qué pasa? En ninguno de estos frascos presenta putrefacción. ¿Qué quiere decir? Mató a todos los microorganismos que se encargaban de ¿qué? De descomponer el caldo. Y esta curvatura hizo que los microorganismos simplemente se queden aquí. ¿Pudieron llegar acá para descomponer? No. Significaba que la entelequia tenía el espacio para ingresar por acá y permitir, ¿qué cosa? La aparición de vida, y esta vida iba a putrefactar, iba a podrir ese caldo. ¿Pasó eso? No pasó eso. Entonces, gracias a Pasteur, es que se entiende que la teoría de la abiogénesis no tenía ningún tipo de sentido. Y es así como se acaban más de 2100 años de pensar que la vida surgía espontáneamente. Solamente por presencia de una fuerza que no podíamos ver ni nada por el estilo. Interesante. ¿Quién acaba con la teoría de la biogénesis? Es Luis Pasteur, ¿ya? Y la segunda teoría, llamada la panspermia. Panspermia, también llamada ¿cómo? Muy bien, cosmozoica. ¿Quién es el exponente aquí? ¿Quién es el exponente? Svante, muy bien. ¿Svante qué? Arrhenius. ¿Qué hace a Svante Arrhenius? ¿Qué dice? Que la vida llegó ¿de qué? De otro planeta. ¿Mediante qué? Meteoritos. Dentro de los meteoritos había ¿qué cosa? Vida, y esto impactaron sobre la faz de la Tierra. Se abrieron estos meteoritos, por así decir, al impactar sobre la faz de la Tierra, y liberaron unas esporas de vida. Y estas esporas prosperaron sobre la faz de la Tierra. ¿Qué piensan ustedes acerca de esa teoría? ¿Qué originó la vida en ese meteorito? ¿Cómo? O sea, se supone que en ese meteorito había vida, pero ¿qué hizo que ese meteorito tuviera seres? Bueno, se entiende que estas esporas, de las cuales hablaba Svante Arrhenius, estas esporas habrían sido el germen de vida, ¿no? O sea, estas esporas habrían sido, por así decir, las primeras arqueobacterias que aparecieron sobre la faz de la Tierra. Pero hoy en día se entiende, se sabe que los meteoritos que impactaron sobre el planeta, todos habrían sido calcinados al entrar en contacto con la capa de ozono. Entonces jamás estas esporas habrían podido sobrevivir a semejantes temperaturas.
Y habrían sido, de repente, si es que existieron dentro de estos meteoritos, estas esporas habrían sido, ¿qué cosa? Destruidas por el calor infernal producido por el rozamiento entre estos meteoritos con las capas de protectoras del planeta. Entonces, esta teoría ha sido, por así decirlo, un tanto descartada. Bueno, hasta ahora que se sigue pensando que tenemos extraterrestres al lado nuestro, ¿no? Sí, ¿no? ¿Han visto las noticias de qué pasaba en estos, ¿cómo se llaman estos pueblitos? Estos pueblitos en la selva, aquí en Perú. Que estaban diciendo que había extraterrestres que estaban raptando a la gente, que la estaban matando y todo. ¿Han visto o no han visto? ¿Han visto la noticia? Ah, no, que ustedes están dedicados al estudio, pues no, ¿verdad? ¿Verdad? Me he olvidado. No tiene ni TikTok, ¿verdad? No, ni revisan. Ha salido, ¿qué es eso? Mira, se da cuenta. Y en el TikTok no se pase. Por favor, revisen la noticia. También el Congreso en Estados Unidos ha estado más o menos tocando un tema de extraterrestres, o sea, una cosa así, ¿no? Ya, tercera teoría. Tercera teoría. No estoy haciendo la clase, solamente una especie de repaso, aunque no han visto, pero bueno, el tema. Tercera teoría. ¿Cuál sería? La ¿quimio qué? Sintética. ¿Por qué se la conoce como quimiosintética? Porque se dice que síntesis que se habría originado, se habría aparecido la vida a través de qué, a partir de qué, de elementos químicos. Y tiene mucho sentido, ¿no? ¿O no? ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿Qué pues? ¿Qué cosa? Ya, ¿qué materia pues? Elementos químicos. ¿Qué elementos químicos? Carbono, importantísimo, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo principalmente. También tenemos a los bioelementos secundarios, también tenemos a los bioelementos traza, importantísimos. El yodo, por ejemplo, ¿para qué sirve a nosotros? Yodo, yodo. ¿Para qué sirve? Evita, ¿qué evita? A ver. Ajá, eso. ¿Qué evita? Bocio, muy bien. ¿Qué es el bocio? Muy bien, es inflamación de las glándulas tiroides. ¿El hierro para qué sirve? Para la sangre, no me digan por así, por favor, ya preuniversitarios. ¿Qué permite? No, ¿qué evita? El hierro. ¿Qué permite? ¿Transporte de qué? De gases. ¿Forma parte de qué? Hemoglobina. Permite la formación de glóbulos rojos. ¿No es cierto? Claro que sí. A nivel de la médula ósea roja. Ah, qué interesante. Ya. ¿Estamos hechos de elementos químicos? Comprobado. Entonces, ¿quién habla acerca de esto? Oparin. Alexander Oparin. Les comento que esta es la teoría más aceptada hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque curiosamente nosotros estamos hechos de los materiales químicos, de los elementos químicos que abundan más en el planeta. A esto se le llama, cuando forman parte de estos elementos químicos del ser viviente, se les llama como bioelementos. ¿Estamos? Y de acuerdo a la cantidad están clasificados. Primarios, secundarios, traza, bueno, ¿estamos? Oligoelementos, ya. ¿Qué dice Oparin? Él escribe un libro. ¿Qué era? Era químico, obviamente. Entonces, ¿qué dice Oparin? ¿Qué dice Oparin? Que el origen de la vida se habría debido gracias a la presencia de ¿qué? De gases. De gases producidos por los volcanes en la época de formación del planeta Tierra. Y que estos gases habrían sido expuestos a altas temperaturas, a enormes presiones, que sí se dio en nuestro planeta. Y que estos gases habrían formado, ¿qué cosas habrían formado? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de gases? Amoníaco, amonio, dióxido de carbono, hidrógeno en grandísimas cantidades. De hecho, el hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo, por si acaso. Todos esos habrían formado ¿qué cosa? Poco a poco habríamos llegado a ¿qué? A tener ¿qué cosa? Proteínas. ¿Qué cosa? Simples. Él va describiendo esto en su libro, en su texto.
y que estas proteínas simples habrían dado origen a los primeros coacervados. ¿Qué es eso? ¿Qué son los coacervados? Son los primeros seres vivos. ¿Qué cosa? Las primeras células. ¿Ya? Y que estos conservados habrían dado origen ¿a quiénes? A las células vegetales, bueno, obviamente a las arqueobacterias, luego a las arqueobacterias, a las cianobacterias, y de las cianobacterias vendrían a ¿quiénes? Las células vegetales. Una vez que las células vegetales se unen a través de su glucocálix, forman un tejido vegetal, y este empieza a realizar fotosíntesis y a liberar oxígeno, cambiando la atmósfera del planeta, permitiendo la formación de otro tipo de células. Por ejemplo, los animales, los protozoarios, que se piensa que los animales descendieron de quién, descendieron de quiénes, de los protozoarios. ¿Por qué? Porque ya había oxígeno en el planeta. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. En teoría está chévere, pero como le vieron un gran futuro a esto, hubieron dos personas, Stanley, entre ellos Stanley, que dijo, oye, que me parece interesante, vamos a ejecutar aquellos conceptos teóricos que plantea Svante Arrhenius. Y cuando empiezan a ejecutar estos, empiezan a elevar esos gases en compresas a unas temperaturas elevadísimas, unos niveles de presión muy altos. Estos gases terminan convirtiéndose, adivinen en qué, en esas proteínas simples, las cuales ya las había mencionado ¿quién? Oparin en su libro. Y que lo que faltaría era convertir estas proteínas simples en proteínas complejas, las cuales podrían, con el tiempo, con cientos de años, miles de años o millones de años, podrían convertirse en ¿qué? En células. Porque hablamos de ¿qué? Proteínas. Las proteínas ya son compuestos orgánicos. Interesante. Entonces, se entiende que esta teoría habría sido probada casi hasta la mitad. ¿Pero por qué no siguieron? Porque obviamente tienen que pasar miles de años. ¿Ya? Entonces es una de las teorías más aceptadas, ¿no? en este mundo teórico. ¿Ya? En este mundo teórico. Ahora, estas son las teorías, digámoslo así. También existe obviamente aquí la teoría, no la hemos mencionado, esta es la teoría teológica. La teoría teológica, ¿ya? Que trata de ¿qué? De un ser superior. Que un ser superior habría creado ¿qué cosa? La vida, ¿no es cierto? Habría creado la vida. ¿Estamos? ¿Sí? Pero no es así tan simple, ¿eh? O sea, no es que aparece, no sé, una especie de hombre barbado y que al mover su dedo omnipotente hizo que apareciera la vida, ¿no? El ser humano, los microorganismos, las plantas, los animales, y de repente qué tipo de otros seres vivos hay en el universo, y apareció. No es así. Esta teoría teológica se basa en el principio, hay un principio físico, y hay un principio físico que también explicaría en la creación del universo, a partir de un ser supremo, superior. Es más, apoyaron a esta teoría teológica muchos estudiosos, muchos hombres entendidos en la materia. El mismo ¿cómo se llama? Albert Einstein decía acerca de que Dios no juega los dados. ¿A qué se refería con eso? A que nada pasa al azar. Todo tiene un sentido de existencia. Todo tiene un sentido de vida. Ya, está bien, apareció la vida, pero ¿cuáles fueron los factores que se juntaron, que permitieron que esta aparezca de manera aleatoria? ¿Nuestra vida tiene un sentido o no tiene un sentido? ¿Tenemos un destino o no tenemos un destino? Decían los romanos que el destino lo hacemos al andar.
Decían los griegos que nuestro destino ya estaba trazado. Muy interesante. En base a eso es que la vida es concebida desde el punto de vista teológico, que todo tiene un sentido de ser, ¿ya? Por si acaso. Y estas son pues las teorías, ¿eh? Sobre el origen de ¿qué? De la vida. Las otras teorías van a corresponder sobre la evolución, van a corresponder a la evolución. ¿A la evolución de qué? De las especies. Oye, nosotros hemos tenido la misma forma hace 1000 años, 3000 años, 1 millón, 2 millones. Las plantas habrían tenido la misma forma que tienen hoy hace millones de años. Claro que no. ¿Y por qué cambian de forma? Porque existe una gran fuerza, como decía, una fuerza en la naturaleza, es lo mismo, una fuerza en la naturaleza que obliga a los seres vivos a evolucionar. Nos obliga. ¿Saben? El que, no, yo no quiero, nada me interesa. ¿Mejoras o ahí quedas? Ya, bueno, a ver, ¿qué teorías tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos ¿qué cosa? Al Lamarckismo. ¿Quién la plantea? ¿Quién la plantea? Batista. ¿Qué cosa? Lamarck. ¿Ya? Jean-Baptiste Lamarck. Ya está. Plantea dos cosas importantes. ¿Cuáles son? Dos cosas importantes. ¿Qué es lo que plantea? Dos leyes. Él dice que existen dos leyes que hacen que todas las especies evolucionen. ¿Cuáles son esas leyes? Así es. Ley del uso y desuso. Eso no es lo único. Esa va una. Otra ley. De la herencia. Muy bien. ¿Ley de qué? De la herencia. Se entiende, ¿no? Es bastante sencillo. Aquel componente de un organismo, o sea, no sé, un órgano, una parte del organismo viviente que no sea utilizado, ¿qué va a ocurrir? Se va a degenerar y puede llegar a perderse. Se atrofia y desaparece. Y aquello que se potencia, se usa constantemente, ¿qué pasa con ese órgano? Mejora, crece, se destaca de entre el resto. Y la ley de herencia, ¿qué es lo que dice? Que todas las características que tiene un grupo de especies se la van a pasar ¿a quiénes? ¿A quiénes? Descendientes. Muy bien. Existe una suerte de ¿qué? De entrega, ¿no? De encomio de los progenitores a los descendientes para que estos continúen con esa mejoría. ¿Verdad? Ahora lo sabemos, eso se da a través de ¿qué? De los genes. ¿Las enfermedades se transmiten a través de genes? También. Ese es el lamarquismo. ¿Otro? Ahora, bueno, le llaman el darwinismo, pero en realidad no es tanto así. Debería ser... Así es. La selección natural. ¿Por quién está planteado? Por Charles Darwin. Aunque vamos a poner así en orden de antigüedad, ¿ya? Wallace y Darwin. Wallace no de la película, cuidado. El corazón valiente, Braveheart, nada. Wallace y Darwin. Ellos dos hablan acerca de ¿qué? Hablan acerca de la selección natural. ¿Qué dicen estos a grandes rasgos? Primero, obviamente, está Wallace, luego Darwin. Darwin hace un trabajo del origen de las especies, así es, perdón, de la evolución de las especies, un trabajo totalmente derivativo de lo que realiza Wallace. ¿Está bien? Eso es lo que sucede. Quien plantea las ideas de la selección natural por primera vez es Wallace. Quien se basa en él para seguir con ese planteamiento, Darwin. Pero más conocido, ¿quién es? Darwin, ¿ya? El inglés.
Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Ellos dos plantean 4 postulados, los cuales nos permitirían entender por qué es que evolucionamos. ¿Cómo es que evolucionamos? ¿Qué nos hace evolucionar? ¿Qué los hace mejorar a ustedes? ¿Se han dado cuenta? A ustedes, ¿qué los hace mejorar? Uno, la necesidad. ¿Necesidad de qué? Así como ustedes. Ya, supervivencia, pero ustedes llegan a casa y tienen azúcar, tienen sal, tienen comida y van comiendo, ya. No, pero ahorita sí, bien práctico. No sé si lo han notado. Que a ustedes, estudiantes, damas y caballeros, ¿qué los hace mejorar? Uno, necesidad, está bien, pero ¿necesidad de qué? Uno, necesidad de conocimiento. O sea, ¿ustedes vienen a la academia porque quieren realmente conocer más? O sea que si ustedes les dijeran, ¿saben qué? Tienen 2 opciones. No haces nada, te mantengo, no pasa nada, o estudias. Algunos van por el estudio. Ya, es curioso que solamente eso lo empiezan a comentar cuando lo pregunto. Pero no empieza a nacer de uno mismo. Algunos simplemente están estudiando porque el resto así lo hace. Porque me han dicho que tengo que hacerlo. Pero ¿quién lo hace por propia libertad? Interesante. Ya, hay muchas cosas que nosotros hacemos, que las hacemos, de repente bien o mal, las hacemos, pero ni siquiera sabemos el porqué de lo que hacemos. Entonces es interesante, Wallace y Darwin se dan cuenta de algo muy obvio en la naturaleza. ¿Por qué existen tantas dificultades para un perrito, para una paloma, para un tigre, para un león, para un cocodrilo, para un pez de sobrevivir? ¿Por qué tantas dificultades? Ellos se dieron cuenta, oye, pasamos por dificultades. ¿Por qué las pasamos? ¿Qué hay detrás? Esto tiene un corte muy filosófico muy profundo acerca de la existencia del ser vivo. Por eso les preguntaba a ustedes, ¿qué los induce a mejorar? No. ¿Qué los induce a ser mejores? ¿Qué los empuja a ser mejores? Los obliga a mejorar, los obliga a estudiar, los obliga a que este año de repente ingresen. No, ¿qué los obliga? ¿No? ¿Saben qué los obliga? Los problemas. ¿Saben cuándo uno mejora? Cuando pasa un problema. ¿Saben cuándo uno mejora? Cuando se pone a estudiar realmente, cuando no ingresa en el examen de admisión y le duele. ¡Ay, me dolió! No pude ingresar, Dios mío. Y ese ha ingresado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué miedo! Ya, ese problema me hace ingresar. Esa es una ley en la naturaleza. ¿Quién sobrevive? ¿El más fuerte? ¿Todos nacemos fuertes? No, uno se vuelve fuerte, uno se vuelve hábil. El más apto, pero ¿uno nace apto? No, de repente Messi. ¿Ah? Sí, realmente, un lunar, ¿no? Pero es curioso que estos dos ven esto que existe en la naturaleza, que es una ley que empuja a todos los seres vivos a que se perfeccionen, a que en todo momento busquen un equilibrio, ¿ya? Entonces, existen unos postulados. ¿Cuáles son los postulados? ¿Alguien recuerda de repente cuáles son los postulados? Con sus propias palabras de repente. Uno, tenemos por ejemplo la variabilidad. Ya, ¿qué significa variabilidad? Que todos como somos distintos tenemos chances ¿de qué? De sobrevivir. Otro, que gracias a la variabilidad podemos ¿qué cosa? Heredar. Herencia, ajá, muy bien. Ahorita vamos con eso. Herencia. Todos somos diferentes, ¿no es cierto? Sí. Y al ser diferentes, ¿hemos mejorado o no hemos mejorado? Sí, ya. Esa misma mejoría se traspasa a través de los genes. En esta época no se hablaba acerca de genes, simplemente de características, rasgos físicos, ¿ok? Luego, existe una ley que nos empuja a todos a ser mejores, a perfeccionarnos y no morirnos. ¿Cómo se llama? Selección, ahorita vamos con eso, natural. Selección natural, ¿está bien? ¿Qué dice la selección natural?
¿Qué somos? ¿Qué cosa? ¿Qué es la selección natural? ¿Quién vive? ¿Quién muere? Pues. Aguanta, ese es parte de uno mismo, pero hay una ley. Claro. ¿Quién sobrevive? El que se adapta. ¿Quién desaparece? Quien no se adapta, quien no sigue el rumbo de la vida. ¿Entienden? Y luego tenemos la supervivencia. ¿La supervivencia de qué? Del más fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos obligados a ser fuertes. ¿Qué nos hace fuertes? Los problemas. ¿Entienden? Ay, ¿qué me pasa esto? Qué bueno, diría un griego. Qué bien, oye. Qué bueno que está tanto problema que tienes. Qué bueno, ¿ah? Todo eso te va a hacer ¿qué? Fuerte. ¿Te va a hacer fuerte para qué? Para la vida. ¿Está bien? Interesante, ¿no? Ahora, con los seres vivientes, bueno, con el resto de los seres vivos es lo mismo, ¿no? Ustedes han visto cuántas tortuguitas hay que nacen en la playa y cuántas de ellas llegan al mar. Esas tortuguitas que están chiquititas, justo en el momento que van a eclosionar, aparecen las aves. Bueno, aparece un caimán, ya, no importa. Ustedes sabían que esas, al escapar, al tratar de llegar, desarrollan mejor sus extremidades y eso les va a permitir nadar rápidamente y de mejor manera que si uno la rescata, fuera, la lanza al agua y en el agua se la come un pez. No puede ser posible. Estamos interrumpiendo, ¿qué cosa? Ese proceso de selección natural. Igual con nosotros, ¿no? Como dice el dicho, no le des pan, enséñale ¿qué? A pescar. No le des pescado, enséñale a pescar. Perdón. Enséñale a hornear, iba a decir, pero dije, no va a quedar. Entonces, es importante aprender a hacer algunas cosas nosotros mismos, ¿no? Nos va a servir para la vida. Selección natural. Si no me quedo, no avanzo, no prospero. ¿Ya? Eso. ¿Qué más tenemos acá? Número 3. Teorías sobre la evolución de las especies. Una más. ¿Cuál? Perdón. ¿Cómo dijeron? Mutación. Del gran Huguito. ¿Huguito qué? De Bryce, claro. Mutacionismo. ¿De qué habla el mutacionismo? De que existieron grandes mutaciones, ¿no es cierto? Grandes cambios, grandes adaptaciones en un pequeño espacio de tiempo. ¿Quién lo dice? Hugo de Bryce, ¿no es cierto? Alteraciones genéticas que derivaron en nuevas especies. ¿A quiénes tenemos allí? Por ejemplo, al mamut. El mamut, ¿a quién de origen? Al elefante. Hay dos tipos de elefantes, uno africano y el otro indio. ¿Y por qué aparecen los elefantes? Gracias a la última glaciación, en donde hubieron cambios tan abruptos sobre el planeta, de temperatura tan abrupta, que, bueno, hicieron que estos evolucionen más rápido en menor tiempo. Grandes saltos mutacionales, ¿no? Por así decirlo. Y finalmente tenemos aquí, ¿qué cosa? Tenemos bueno, algunos le llaman darwinismo y otros le llaman, ¿qué cosa? La teoría sintética, ¿no es cierto? Teoría sintética, que une todos los elementos del darwinismo, propuesto también por Wallace, de la selección natural, más una rama muy reciente de la biología llamada genética. ¿Por quién es propuesta? Por Huxley, ¿no? Selección natural. ¿Más qué? La selección natural, ¿más qué? ¿Más qué? Más la genética. Muy bien. Son los mismos conceptos que tenemos ahí. ¿Unidos a qué?
a la genética. Para saber, por ejemplo, ¿esto cómo sirve? Sirve para saber de las especies de dónde derivaron. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes sabían que la piña y la papaya son primas? ¿Pertenecieron a una misma especie? O como el mamut, el elefante africano, el indio. ¿De dónde vienen estos dos? Del mamut. El ser humano, ¿de dónde viene? No, esa es una teoría, cuidado. Esa es una teoría hominio. Eso es diferente, muy bien. Es un tipo de hominio, pero no es un primate, ¿ah? Por si acaso. Cuidado que vayan a pensar, descendemos del mono. No, hay que leer un poquito, hay que informarse un poquito. Ya. Australopithecus, muy bien. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo será eso. Estas son las dos teorías. Luego tendríamos que hablar acerca de qué, de la taxonomía, ¿no es cierto? Ahí está Graciela. Taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es muy bien. Es una rama de la biología que permite clasificar, sistematizar. ¿Qué cosa? A los seres vivientes. ¿Ok? Todo comienza con ¿quién? Con Aristóteles. ¿Cómo clasifica él a los seres vivientes? Existen unos que se mueven, otros que no, dice. ¿Cómo se le llama? Plantea dos reinos. ¿Cuáles son? Animalia y Vegetalia. No. ¿Cómo se le llama? Nada más. Bueno, Plantae. Ah, está mejor. Pero Plantae está en latín. Ya, no importa. Animalia y Plantae. Ambos están en latín. Este hablaba griego, por si acaso, ¿no? Plantae. Ya está. Describe dos reinos, no los que se mueven, no se mueven. Ya está, sencillo. Luego aparece ¿quién? Carl von Linneo. ¿Qué plantea Linneo? ¿Qué dice Linneo? Hace un estudio acerca de esos dos reinos, Animalia y Plantae. Entonces, él realiza un estudio más exhaustivo acerca de las características de ¿quiénes? De los animales y las plantas. ¿Está bien? Animales y plantas. Aparece, estamos resumiendo, Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. ¿Qué plantea Ernst Haeckel? Ya plantea tres reinos. Oye, ¿sabes qué? Existen algunos seres vivos invisibles. ¿Cómo le llama a ellos? Microscópicos, claro, por supuesto. No los podemos ver a simple vista, necesitamos de un microscopio. A ver, ¿cuáles son esos reinos? Animal, ya los había planteado ¿quién? Aristóteles, animal. Reino animal. ¿Otro reino cuál es? ¿Cuál es? Vegetal, muy bien, que existía, perfecto, vegetal. Luego también tenemos a los microorganismos, pero ¿en qué reino los colocamos? Decía él. Los colocaremos en el reino protista, o también llamado protoctista. El nombre correcto es protoctista. ¿Ok? Protoctista, no protista. Pero bueno. Más adelante se va corrigiendo el término y llegamos a protista. Antes era protoctista. ¿Quiénes son los protoctistas? Todos aquellos microorganismos. Luego, ¿quién viene? A ver. Aristóteles, Linneo, Haeckel. Uno más. Oui. Francés, oui. Claro. Robert, buena. Whittaker, ya está. Whittaker, lo que sea. ¿Qué plantea Whittaker? Los 5 reinos. Buena. Plantea los 5 ¿qué? Reinos. ¿Cuáles son esos reinos? Un ratito. Animal, vegetal. Ya. Ahora sí. Ese protista, microorganismos, ¿no? Ya, está dividido. Él divide este reino protoctista o protista. ¿En qué lo divide? Voy a ponerle protoctista mejor, ¿ya? Protoctista. Así es como se llama correctamente. Aquí tenemos acá, reino monera. Fungi, buena. Y el último,
Protista, claro. Protista. ¿Está bien? ¿Quiénes están en el reino monera? ¿Qué tipo de seres vivos? Bacterias, fungi, hongos, protista, protozoarios. Buena. Finalmente, ¿quién aparece acá? Carl Woese. Carl Woese. ¿Qué hace Carl Woese? Plantea 3 suprarreinos. ¿Qué es eso? 3 ¿supra qué? Suprarreinos. O sea, que están por encima de estos reinos. Supra, por encima de los reinos. O sea, que estos reinos pertenecen todavía a esos suprarreinos. Vamos, ¿cuáles son? Plantea el suprarreino Arquea, el suprarreino Bacteria, y el suprarreino Eucaria. Muy bien. Eucaria. A ver, pregunta, ¿el reino animal a cuál suprarreino pertenece? Eucaria. ¿Es vegetal? Eucaria. ¿Es monera? Monera. Puede ser bacteria o arquea, porque en el monera tenemos diversos tipos de bacterias, arqueobacterias, eubacterias, cianobacterias. Protista, ¿dónde pertenece? Eucaria. Fungi, Eucaria. ¿Estamos? Listo. Y luego hablamos acerca de las categorías, taxono. ¿Para qué se realiza esto? Establecer, ¿qué cosa? Jerarquías de los seres vivos y saber cada uno a dónde pertenecen. ¿Ya? ¿A dónde pertenecen? La primera, iniciamos, ¿con quién? Allen. ¿Empezamos con reino o dominio? Ah, ya, muy bien. Iniciamos con dominio como máximo nivel. En el dominio, ¿quiénes están? Lo planteado por Woese. Luego, ¿tenemos a quién? Reino. ¿El dominio qué sería, profesor? ¿Qué sería? Es un suprarreino. ¿Qué otro? Dominio, reino, ¿qué más? ¿Orden o clase? No, filum. Filum está en latín, ¿ya? Traducido significa división. ¿Está bien? Por si acaso, ustedes que hablan varios idiomas, filum. ¿Está bien? Filum. ¿Qué otro? Ahora sí, clase. ¿Qué más? Orden, buena. Family, familia, ala, género, muy bien, género, y finalmente, especie. Aguanta, pero en esto de la especie tenemos 2 tipos, ¿eh? Mira, tenemos a una especie genérica y otra especie, bueno, a ver, ¿cómo le voy a llamar? Tenemos 2 nombres, surgen 2 nombres acá. ¿Ya? El nombre específico y el nombre genérico. Ahora vamos a ver eso. Así es. De aquí de la especie devienen 2, ¿ya? Viene el nombre común, bueno, científico primero. Científico y el nombre común. Así es. ¿Por qué le llamamos nombre científico? Porque se utiliza a nivel mundial. Una especie tiene el mismo nombre aquí y en China. ¿Para qué? Para la identificación. Por ejemplo, a ver, ¿cómo le describirían ustedes a un chino, un japonés, a un coreano el molle? No tienen el molle ahí. Es un arbolito con hojitas chicas, ¿sí? Foto, está buena, este es el molle. Ah, pero molle, le llamo molle, ¿así? Oye, con el nombre común molle, el nombre común, no se puede identificar muy bien. Con otra persona no de otro planeta, de otro país en el mundo. ¿Sabe cómo lo ubica?
con el nombre científico. ¿Cómo lo ubico? Con Scinus molle. La miércoles. Mira, mira. Así, así, así. Está en latín. ¿Quién lo inventa? El que lo descubre y el que lo publica. No, pero como fumado, ese es otro idioma. Este es latín, oye. Hala hoy. Nombre común. Molle, pues. La lúcuma. Lúcuma. La palabra lúcuma. ¿Nombre común o científico? Común, claro. La palta. Común. Aguacate. ¿Cómo que en inglés aguacate, Dios mío? A ver, ¿cómo se llama? ¿Aguacate o palta? Ahí está, para evitar la discusión, dejamos el nombre común de lado y buscamos el nombre científico. Y se acabó. Ahí todos hablamos el mismo idioma. El nombre científico de la lúcuma, cosa más fácil. Lucuma, lucuma. No es lúcuma, es lucuma, lucuma. Sencillito, fácil. Ahora, no solamente las plantas, ¿ah? No solamente las plantas, también los animalitos, por supuesto. El ser humano, también igualito, tenemos nuestro nombre común, ser humano, hombre. Ya. ¿Cuál es el nombre científico del ser humano? Homo sapiens. ¿Ah? Homo, homínido. Sapiens, que sabe. Hombre que sabe, hombre sabio. Uy, están penando, están penando, están penando, están penando. Se ha quedado dormido el... Ya, listo. Oye, no me han dado una hojita a mí para resolver. ¿Tienes así hojitas de repente? ¿Sí? Ya, chido. Gracias, papá. Muy amable. Justo, ahora sí. A resolver se ha dicho, mira acá, toque. Un organismo pertenece a un determinado orden. La siguiente categoría taxonómica superior será. Superior a orden, ¿quién es? La 1, la 1. Dios mío, van a empezar por la 20. Clase, muy bien, clase, claro. 2. ¿Cuál fue la teoría que descartó Louis Pasteur con su experimento? Abiogénesis. Es el nombre científico correcto según las reglas taxonómicas. A ver, pregunto un ratito, aguanta. ¿Cuáles son las normas taxonómicas para escribir correctamente el nombre? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Primero, lo correcto tiene que estar escrito en cursiva. ¿No es cierto? ¿Qué más? Primera letra, mayúscula. Mayúscula, listo. Segunda letra de la segunda palabra. Pues la primera letra es la segunda palabra, perdón. Minúscula. Muy bien. ¿Algo más? ¿Cuál es su flechita? No. Cuando está en cursiva, no se subraya. Pero, mira acá. Pero, si estuviera... Pero si la letra no estuviera en cursiva, no estuviese en cursiva, ahí sí se tiene que, ¿qué? Subrayar. ¿Estamos? Recuerda, ¿ya? Recuerda. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se la llama a esta primera palabra? Se la conoce como nombre. Mira, nombre genérico. ¿Por qué se la llama así? Porque viene ¿de dónde? Del género. Describe el género de toda la especie. Y esta segunda, ¿cómo se la conoce? Como nombre específico.
Entonces, ¿cómo se escribe correctamente? ¿Cómo se escribiría correctamente el nombre científico? Cursiva, sin subrayado. La primera letra de la primera palabra mayúscula. La primera letra de la segunda palabra. ¿Cómo se llama la primera palabra? Genérico. La segunda, específico. ¿Está bien? Listo. Es el nombre, el nombre científico correcto según las reglas taxonómicas. Marca la E Skinusmoye. Ya está. Ah, ya. Para pronunciar en latín, la C y la H se pronuncian como una Q. Ski. Skinus. ¿Qué? Moye. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos este nombre específico, este es el nombre específico de una levadura. ¿Cómo se leería en castellano? Cerevisiae, ¿verdad? Pero la lectura correcta se tiene que hacer de acuerdo al idioma en el cual está escrito. Está escrito en latín. Cuando está escrito en latín, para pronunciar bien, para que digan, este sabe, cuando se une la A y la E, se pronuncian como si fuera E. Nada más. ¿Cómo se leería? Cerevicie. Cerevicie. Entonces, si yo los escucho, Cerevisiae, este no sabe nada. Ahora sí sabe, ¿no? Cerevicie. Sie. AE se pronuncia como ¿qué? Listo. Seguimos. Actualmente el dominio eucariota, comprende los siguientes reinos biológicos, con la excepción de ¿quién? ¿De quién? ¿Aguanta qué? Sí, necesitan agüita para que corra el cerebro. Se está estancando. A ver, otra vez. Actualmente no se cuenta con... Aquí está, mira. 5 reinos: animal, vegetal, monera, fungi, protista. Actualmente. Claro, pues, si le estoy diciendo que con Haeckel habían reinos: animal, vegetal y protoctista. ¿A quién hacía referencia el nombre protoctista? A todos los microorganismos. O sea que aquí estaban incluidos ¿quiénes? Hongos, protozoarios y bacterias. Luego eso se actualiza. Protoctista, chau. ¿Qué viene? Monera, fungi y protista. ¿Quiénes están en monera? ¿Qué seres vivos? Bacterias. Muy bien. Fungi. Protista. Protozoarios, protozoos. Muy bien. Oye, ¿aquí está presente protoctista? Marca, pues. Manan. ¿Cómo que manan? La C, oye, Dios mío. La Belis perennis. A ver, ¿ese nombre científico está bien escrito? No, muy bien, ¿qué le falta? Subráyalo, claro, pues no está en cursiva. Ya, la Belis perennis margarita es una planta ornamental en muchos jardines. ¿Cuál es el género de la margarita? Género, nombre genérico. Belis, marcas Belis. ¿Qué significa Belis perennis? No. No, ya sé que es el nombre, pero ¿qué significa Belis perennis? La bella por siempre. Margarita la bella por siempre. Sí. Bueno, no, Margarita es Margarita y punto. Belis perennis, bella por siempre. Eso es lo que significa. Pero bueno, aquí le importa el latín. Sigamos. La idea de que el largo cuello de la jirafa es el resultado del esfuerzo constante por alcanzar las hojas más altas, ¿corresponde a quién? Darwin, buena. ¿Cómo que Darwin, oye? Lamarck. Ley del uso y desuso. Pero ahí se equivoca bien feo, Bien feo. Lamarck,
7. Según las categorías taxonómicas, ¿cuál es la alternativa correcta en orden descendente? Descendente, de arriba hacia abajo, descendente. ¿Familia, orden? No, ahí ya fue. Clase, orden, familia y especie. Oh, no. Clase, orden, familia y género. La E de estudiemos. Ya está. Oito. ¿Quién plantea la teoría de la evolución? Que las especies surgen de grandes mutaciones. Huguito. Mutaciones. Huguito de Bryce. Mutación. Oye. Che, sí. Ya, ¿cuál es el título del libro donde Alexander Oparin plantea la teoría quimiosintética? Uy, eso no lo dije. ¿Cuál? Oye, el origen de la vida es planteado por Darwin. De las especies. Acá dice que, el origen de la vida, ya, marca la E. Espérate un ratito, se me ha perdido acá. Sí, estaba probando mi ojo porque se me metió, ya, espérate. Correlacionar los siguientes enunciados, ya, correlacionen. Ya, creo que ya. A ver, ¿qué han hecho? A ver, vamos a ver. Darwin, selección natural. De Bryce, cambio de nivel. Pena. Lamarck, uso y desuso. Ya está. Francisco Redi demostró que las larvas que provenían de huevecillos de las moscas. Complete la expresión. Un conjunto de forma un orden. ¿Seguro? A ver. ¿Qué forma un orden? ¿El conjunto de qué forma un orden? Clase, pues. ¿Cuál es el enunciado correcto respecto a la clasificación de los seres vivos? ¿Cuál es el enunciado correcto con respecto a la clasificación de los seres vivos? ¿Ya? La E, muy bien. El conjunto, el nombre científico considera a la especie y variedad. Muy bien. Según Whittaker y sus 5 reinos, ¿a qué reinos pertenecen un helecho y un paramecium? Helecho, plantae, paramecium, protista. Listo, la D de dedo. Dado el taxón en humanos, ordene la secuencia correcta ascendentemente en el orden jerárquico. 6, 5, 2, 3, 4 y 1. Muy bien. 16. ¿Quién planteó la teoría de que la vida llegó a la Tierra bajo la forma de esporas? Arrhenius. Muy bien. ¿Cuál de los principios planteados por Darwin no corresponde a su teoría sobre la evolución? Dedo, la ley del uso y del desuso. Muy bien. ¿Eso es de quién? Lamarck. La selección natural, teoría de Charles Darwin, plantea que 18, perdón. La filosofía zoológica fue obra escrita por Lamarck. La selección natural, teoría evolutiva. ¿Qué dice? La A, la supervivencia de qué? Más apto, muy bien. ¿Quién propuso los 3 dominios principales de acuerdo a los criterios de taxonomía molecular? ¿Qué? Taxonomía molecular. Haeckel, ¿están seguros? Mira. Haeckel, ¿dónde está Haeckel? Carl Woese. Claro. Con respecto a las teorías sobre el origen de la vida, relacione correctamente. Panspermia. Arrhenius.
Abiogénesis, Aristóteles, quimiosintética, Oparín. Ya está. B de bebé. 22. Ayude al estudiante Juelipe a elegir una característica en común entre los organismos del reino Fungi y Plantae. Muy bien. Células eucariotas. ¿Cuál es el reino que presenta organismos eucariotas, pluricelulares y autótrofos? Plantae. Bien. Es la ciencia que se dedica a nombrar, describir y clasificar. Taxonomía. Buena. Es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. Especie. Muy bien. ¿Cuál es la categoría taxonómica entre clase y familia? Orden. Del siguiente nombre científico, Canis lupus, indique el enunciado incorrecto. Canis lupus. ¿Es un nombre común? No. Marca la C, es científico, muy bien. La teoría de él afirma que la alteración o cambio a nivel del material genético son la causa de evolución. Mutacionismo, muy bien. Sobre las teorías de la evolución, relacione. Uso y desuso, Lamarck. Megamutaciones, de Vries. Selección natural, Darwin. 30. Postula que las moléculas se agruparon formando asociaciones cada vez más complejas. Oparín. ¿A qué tipo de seres vivos pertenecen las siguientes características? Tienen nutrición heterótrofa. Algunos son unicelulares. Presentan pared celular con quitina. Ya fácil. Hongos. La Saccharomyces cerevisiae. Fungi. Muy bien. El dominio Eucaria lo constituyen 4 reinos. Uno de los siguientes incluye a las algas unicelulares. Algas unicelulares. ¿Quién? ¿Plantae? Protista. Las bacterias son organismos que se encuentran por ser unicelulares, procarióticos y con reproducción asexual. Buena. 35. La teoría que describe que los fenómenos evolutivos son el resultado de la relación entre las mutaciones y acción de la selección natural corresponde al... Describe que los fenómenos evolutivos son el resultado de la relación entre las mutaciones y acción de la selección natural. Darwinismo. Neodarwinismo, perdón. Neodarwinismo, está bien. De las siguientes alternativas, indique qué científico refutó de manera contundente la idea. Generación espontánea. ¿Quién? Louis Pasteur. Los principios propios de la teoría del origen de las especies planteada en 1859 por Darwin, excepto la mutación. Muy bien. De acuerdo a la teoría de la panspermia, ¿a partir de qué se originó la vida en la Tierra? Esporas bacterianas. 39. Las categorías taxonómicas que constituyen el nombre científico son género y especie. Clasificó a los seres vivos tomando en cuenta la estructura celular, número de células y el tipo de nutrición. Aristóteles veía células, no poroló. Whittaker, sí, muy bien. La teoría de la generación espontánea se fundamenta, aquí estamos, generación espontánea, se fundamenta en la idea de que la vida surge de la materia inanimada y que los seres vivos aparecerían completamente formados, como los piojos, pulgas y gusanos que según esta teoría nacían de las entrañas y excrementos. Spallanzani y Redi desarrollaron experimentos para demostrar que la vida no se originaba espontáneamente. Tuvieron que pasar más de 200 años para llegar a la refutación final de la idea de la generación espontánea.
Según lo descrito en el texto, escoja la alternativa correcta con respecto a esta afirmación. A. Se creía que las criaturas como piojos, pulgas y gusanos nacían de nuestras entrañas y excrementos. B. Tanto Spallanzani como Redi desarrollaron experimentos para demostrar la teoría de la generación espontánea. Esta teoría propone que los organismos se formaban solo de materia orgánica. Las ideas de la generación espontánea fueron aceptadas hasta la época de Aristóteles. ¿Qué se infiere del texto? Por favor, rápido, rápido. La C. Ay, la A pues. ¿Cómo que? Mira, esta teoría propone que los organismos se formaban solo de materia orgánica. Se habla de que en el texto, ahí en ese pequeño texto, se habla de que los seres vivos se forman de materia orgánica. No, nada. ¿Y por qué marcan eso? La A, está, casi textual, ¿no? Prácticamente textual. Se ha copiado nada más. La A, marca la A. 42. Según un grupo de científicos del Centro de Astrofísica Harvard, Smithsonian, dicen que las posibilidades de que la vida llegase a este mundo desde un origen extraterrestre son bastante elevadas. Para ello, se basan en las premisas de la teoría en las que se afirma que los componentes de los organismos químicos que dan pie a la vida fueron capaces de sobrevivir en un larguísimo viaje por el universo hasta llegar a la Tierra. ¿En qué teoría se están basando para decir aquello, para mencionar aquello leído? La teoría cosmozoica, bastante sencillo, ¿no? Cosmozoica, capaz, pero es lo mismo, mira. Cosmozoica, marca mosca. Teniendo en cuenta el texto anterior, el experimento brinda evidencia a la teoría sobre el origen de la vida. A y B, muy bien, marca la E. A y B, ponle. 44. Lamarck, para explicar el principio de indicó que las jirafas de cuello largo extendían el mismo para alcanzar las hojas más altas de los árboles. En cambio, las jirafas de cuello corto tendrían con el tiempo a desaparecer. La A, la ley de uso y ¿qué decía Lamarck? Como estas jirafas estiraban su cuello para llegar a las hojitas más tiernas de los árboles, como hacían ese esfuerzo, ¿qué pasó con el cuello? Empezó a estirarse. ¿No es cierto? La ley del uso. Mientras más utilices un órgano, este crecerá más. ¿Sí o no? ¿Será cierto eso? No es cierto. Si hubiera sido eso, cierto, tendríamos pues cebras, ¿no?, en la sabana africana, antílopes con las cabezas, con los cuellos muy, muy altos, ¿no? Porque todos ellos buscan, ¿qué cosa? Comida. Claro que sí. Más falso que porte moto. Ya, seguimos. Los Holstein son vacunos que son rápidamente reconocidos por sus marcas distintivas de color y producción de leche. Son animales elegantes, grandes, con modelos de color negro y blanco o rojo, y blanco, bueno. Los Brown Swiss son vacunos de doble propósito. Se crían tanto para producción de carne y leche. Su color característico es marrón claro o castaño, con diversas tonalidades de gris. Los animales descritos pertenecen a la misma especie. Bos taurus
pero presentan diferentes colores. Según Charles Darwin, los colores en ambos animales de la misma especie es un principio ¿de qué? Variabilidad. Claro, pues porque son ¿qué? Diferentes, distintos. 46. En un ecosistema con una población con igual número de polillas marrones y negras, se introduce un controlador biológico que visualiza mejor a las negras y ocasiona la desaparición de un gran número de estas. Al cabo de un tiempo, la población de polillas estará constituida por una mayoría de polillas marrones y escasísimas negras. ¿A qué tipo de mecanismo de evolución corresponde este ejemplo? Selección natural. Buena. ¿Quién vive? El que se adapta. Claro, el que es más fuerte. Claro. A ver, dice, los musgos o briófitas, en el sentido estricto, son plantas no vasculares. ¿Qué quiere decir que no sean vasculares? Vasos sanguíneos tenemos nosotros. Vasos conductores. ¿Cuáles son? Y floema y xilema. Eso no tienen, no tienen. Y que crecen en zonas húmedas, con poca iluminación, por lo que son consideradas heliófilas, eurioicas, halófilas, hesiófilas. ¡Ja! ¡Qué buena! ¿Son qué? Hesiófilas. ¿Qué son los organismos hesiófilos? Se ha pasado esta pregunta. Muy bien. Hesiófilas son plantas que no requieren de mucha iluminación para prosperar. ¿Está bien? El oso pardo durante el invierno hiberna, disminuyendo su metabolismo para ahorrar energía y reduciendo su temperatura corporal. Los animales con esta característica son denominados, disminuyen la temperatura, son homeotermos. Muy bien. Dos especies de peces cíclidos. Midas vive en el lago Apoyo, un lago de cráter volcánico en Nicaragua. Los investigadores analizan el ADN, la apariencia y la ecología de estas dos especies estrechamente relacionadas. Ambas especies, aunque en general son muy similares, tienen ligeras diferencias en apariencia y no pueden cruzarse. En este caso, ¿a qué evento biológico nos referimos? Especiación simpátrica, aislamiento reproductivo. Aislamiento reproductivo, o sea que se van separando porque tienen diferentes, son diferentes especies, o especiación alopátrica, o aislamiento genético, cualquiera de ustedes que sea. No pueden reproducirse, vienen de una misma especie, pertenecen a un mismo lugar, son dos especies. Ajá. ¿Cuáles son? ¿Simpátricos o alopátricos? Simpátricos, porque comparten el mismo lugar y descienden de una misma especie. El estudio no permite detectar la presencia de elementos tales como fragmentos vegetales y óseos, polen, parásitos y obtener información sobre la dieta, el rango de acción, la estacionalidad en el uso de los recursos o incluso infecciones parasitarias del organismo que las produjo. ¿Huellas? ¿Conchas? ¿Coprolitos? Fósiles químicos. Coprolitos. ¿Qué estudian los coprolitos? Coprolitos, ¿qué permiten determinar? Las heces. ¿Qué hay en las heces? La dieta, de lo que comía la especie, por supuesto.
52. ¿Qué sucedió que causó una devastación tan amplia hace 65 millones de años? Los científicos coinciden en que las especies se extinguen principalmente como resultado de cambios en su ambiente. Muy bien. Un cambio brutal del ambiente, un cambio drástico del ambiente, genera una grandísima extinción ¿de qué? De especies. Lo mismo pasa si es que contaminamos un río. Un cambio genera una muerte muy rápida ¿de qué? De las especies que habitan ese lugar. 53. La mayor extinción masiva ocurrió hace alrededor de 250 millones de años, cuando tal vez el 95% de las especies se extinguieron. 95%, ¿se imaginan? ¿Cuál fue dicha extinción? En el Ordovícico, en el Pérmico, en el Triásico, en el Cretácico. ¿Qué dice usted? ¿Pérmico, Triásico? ¿Sí o no? Sí, muy bien. En el Pérmico, Triásico. Imagínense cuántas especies se han extinguido. 95%. O sea, el 5% de esas especies se han permitido evolucionar y generar todo lo que tenemos hoy en día. Me he pasado la 47 ya. Dice, los tardígrados. ¿Qué son los tardígrados? ¿Alguien tiene idea de qué es un tardígrado? ¿Conocen al oso de agua? ¿Qué es el oso de agua? ¿Qué? ¿Es un animalito? ¿Es un protozoario? No. ¿Ya? Es un animalito que tiene una capacidad muy interesante. Lo han sometido a contaminantes, no ha muerto. Lo han sometido a congelación, no ha muerto. Y lo han sometido a temperaturas en el agua muy cercanas al hervor, a los 100 grados. ¿Y qué ha pasado? No ha muerto. Le han extraído una grandísima cantidad de oxígeno y se puso a invernar. Y no murió. ¡Hala! O sea, le echan lejía, cheque nada feliz, ¿no? Pequeñísimo el tardígrado, o también llamado oso de agua. Está sirviendo como experimento para ver cómo reacciona el organismo de este pequeñísimo animal para de repente por allí obtener algún tipo de beneficio, ¿no? ¿Quién lo está chequeando, observando, estudiando? La biotecnología. Ese es el tardígrado. Dice, son considerados los seres más resistentes sobre la faz de la Tierra. Aguantan temperaturas desde casi el cero absoluto. ¿Cuánto es el cero absoluto? A ver, sus físicos. Menos 273 grados Celsius. Cercanos al frío absoluto. Eso aparece en Caballero Zodíaco, ¿no es cierto? Claro que sí, también. Si no han venido a su clase, pueden ver Caballero Zodíaco. Ahí está, el dato. Sí, por supuesto, ahí está, ahí lo dice, cerca al cero absoluto. ¿Cuánto es? 273 grados Celsius, menos, ¿no? Hasta los 150 grados Celsius, o sea, toda esa temperatura resisten, ¿ah? Y han demostrado que pueden vivir en el vacío del espacio sin problemas. Un equipo de investigadores ha secuenciado el genoma de una de las especies de tardígrado, ya ves, la biotecnología, también conocido como oso de agua. El análisis en laboratorio revela que una de sus proteínas puede proteger a las células humanas de los efectos nocivos de los rayos X. ¿A qué tipo de mecanismo de evolución corresponde el ejemplo? Uso y desuso, lucha por la supervivencia, herencia de los caracteres adquiridos, selección natural. Están todos estos, ¿ah? Pero hay uno que es mucho más resaltante. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Por qué son tan resistentes, ah? Ya, interesante, la selección natural sobrevive más fuerte, está bien, pero hay que leer en el texto, en el texto,
porque todos esos sí se dan, pero hay que referirnos al texto. ¿De qué se habla en el texto? De la resistencia. Muy bien, se habla de la resistencia del tardígrado y que se están analizando las proteínas, ¿no es cierto?, que permiten resistir efectos nocivos de los rayos X. De eso se habla. Pues es un resumen. ¿A qué ejemplo pertenece este mecanismo de evolución? Uno resistencia y el otro, bueno, el estudio, ¿no? ¿Por qué la resistencia? Debido a sus proteínas, ya. ¿Cuál creen ustedes? ¿Uso o desuso? ¿Lucha por la supervivencia? ¿Herencia de los caracteres adquiridos? Y la selección natural. A ver, con referencia al texto. No vayan a imaginar otra cosa. Al texto. ¿Qué dicen? Agua. No, pero no sea malo. Es la lucha por la supervivencia. Porque hay un montón de adaptaciones que tiene este tardígrado. Le baja la temperatura, se adapta. Se hace fuerte. Sube la temperatura, se adapta. Le disparan rayos X, produce una proteína. Interesante. ¿Cuál es eso? Lucha por sobrevivir. Es que igual que nosotros, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto sobrevive un ser humano y lo metemos a un congelador. 1 hora. Y sale vivo, con las justas. Allá. ¿Qué es eso? Está luchando por sobrevivir. Pero si en el texto hicieran referencia de que los tardígrados permiten tener unos descendientes más fuertes cada vez, más adaptables cada vez, ¿de qué estaríamos hablando? De la herencia. ¿Ya? Por si acaso. Ahora sí, 54. Cheque pesos. 54. El fósil humano más antiguo fue hallado en el 2018 en la cueva de Misliya, Israel, y se compone de un fragmento de mandíbula con la mayor parte de sus dientes intactos. El hallazgo data de hace 170.000 a 200.000 años de antigüedad. ¡Ah, su madre! ¿Cuál es la ciencia que estudia tales restos? ¿Cuál es? La paleontología. Muy bien. Paleontología. Fácil. Ya eso es tuto. Graciela. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? De repente.